Muy buenas noches a todos los que nos están acompañando a través del canal de YouTube 1517. Haremos esta emisión especial del debate de lo que ha dejado el último encuentro entre presidentes producido, ¿no?, en Buenos Aires con respecto ya a la vista de las elecciones 2023, donde ha dejado mucho matices como para analizar y debatir y vaticinando, ¿no?, lo que puede llegar a ocurrir el próximo 22 del corriente mes. Saludo a mis compañeros Joel y Adrián, muy buenas noches y bendiciones. Hola, ¿cómo están ustedes, querida audiencia que nos acompañan fielmente a través de esto que es 1517? Recordar que tiene un valor importante por todo lo que hemos venido comentando a través de la Reforma Protestante y pensar que los escenarios políticos cambian con el tiempo. Ahora estamos en un escenario de elecciones. Hubieron dos debates, el día 1 y el día 8. Como decía Gonza recién, se desarrolló en la Universidad de Buenos Aires y ha dejado mucho material para compartir. Imagino que la gran mayoría estuvimos atentos a lo que ha sido el discurso de cada uno de los candidatos a presidente. Y la verdad que vamos a tener mucho para conversar y recibir todo lo que tiene que ver con este panorama actual. Así es, Joel, ¿cómo Sí, ¿qué estás? tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Bueno, acá Bien, también ¿y sí, vos? acá andamos, che, todo tranquilo. Acá estamos. Estamos perfectos acá para empezar. Este, bueno, sí, también acá, como estaban diciendo los chicos, tenemos mucho material de lo que fue también los debates de la presidencia, ¿no es cierto? Han dejado muchos detalles, muchas cosas ahí como para que nosotros empezamos también a evaluar, a analizar. Este, también lo que tiene que ver bueno, con las guerras y todo eso, lo que ahora, que ya en breve también vamos a tocar ese punto, ese tema. Pero bueno, mientras tanto es un gran privilegio acá poder estar nuevamente, después de lo que tuvimos anteriormente, que estuvimos hablando del sondeo de lo que tiene que ver con el protestantismo, y todas las cosas también. Pero bueno, Así es, acá, recordemos que bueno, se vienen los especiales. así es. Todavía falta estreno la semana que viene justo, ¿no?, Sí. que vamos a hablar de política y cristianismo. Y que bueno, decidimos hacer este especial justamente sin apartarnos, ¿no?, del objetivo nuestro, pero hablando de la realidad de lo que se está viviendo y se va a vivir, ¿no? Porque se están hablando de muchas cosas que no solamente en el ámbito nacional, sino que también en el ámbito internacional han ocurrido sucesos que la cual a todo el ambiente nos tienen en vilo, ¿no? Preocupados también, unos también tienen conocidos, estamos hablando puntualmente de Israel, pero ya vamos a hacer esa mención. Y bueno, la verdad es que esto salió así de la galera, la verdad es que hemos visto uno de los debates y la verdad es que daban ganas de hablar. Y además uno, para evitar discutir con los cercanos, he preferido hacer esto. Porque bueno, a ver, la situación está como muy caldeada, no solamente por la cuestión económica, sino que ya por cuestiones de ideales. A ver, se están hablando mucho, ¿no? Ya desde el voto joven, desde si sos fanático o no. Me parece que hay muchos que están pensando en el futuro y nos involucra a todos. No es solamente para el que está viendo esto, sino para todos nos involucra, que la verdad estamos todos muy preocupados de lo que puede llegar a pasar en el futuro, sea quien sea el que gane. Y la idea sería entonces debatir, analizar candidato por candidato, qué temas no se han tocado. A mí hay un dato puntual que la verdad, a ver, no me sorprende, pero sí preocupa, porque la verdad que, por ejemplo, el tema salud, que no se ha hecho hincapié, después de haber venido con este actual gobierno, que ha sido un desastre, con una pandemia que la verdad sacó a la luz muchísimas cosas y que no se haya hablado, pero como un tema en concreto, ¿no? Así como en el temario que hicieron, ¿no?, de derechos humanos, de economía, educación y toda esa cuestión, que la salud otra vez haya estado relegada o haya estado involucrada en algo minúsculo, cuando es importante, porque a ver, en cualquier momento se te despierta otra pandemia y tenés que tener el país ordenado, y acá el COVID llevó a la consecuencia de que sacara a la luz que estábamos muy atrasados en equipamiento, y que para el provecho en esa época, me acuerdo en las pasos estaban haciendo el provecho de decir, bueno, hagamos política, que estamos equipando los hospitales,
Y a ver, es como en el fútbol, a un chico que sale de una lesión no podés acelerar el proceso de recuperación de ya sacándolo a la cancha, tenés que esperar, te lleva un tiempo. Y en estas cuestiones de político ocurre lo mismo, no podés de un día, de la noche a la mañana solucionar algo que quizás en 20 años o en 40 no invertiste, porque quizá era más importante venderle a la gente lo que hace en lo público, pintando una calle o poniendo una plaza y cuando las obras que no se ven, como sea la salud, las cloacas, por ejemplo, también que son otras, que no se ven, pero cuando llueve, ¿qué es lo primero? Y si te inunda, ¿qué es lo primero que decís? O cuando explotan las cloacas, porque X barrio se llenó de edificios, como ha sabido pasar en Nueva Córdoba, para la gente que vive en Nueva Córdoba, en Alta Córdoba, quiero decir, que se han llenado de departamentos y hasta que un momento también empezó a colapsar. En fin, no queremos redundar mucho en eso, sin hacer tantos preámbulos. Primero que sí, invitarlos a todos que, bueno, se suscriban al canal por si no lo hicieron, marquen el like si les gustaron el video y activen la campanita para los próximos estrenos. Como veníamos diciendo, quedan pendientes 3 estrenos de esta especie de discipulado, si se quiere, hablando de cada tema desde una mirada cristiana, que es el objetivo de 1517, que justamente en octubre, en el mes de la Reforma, los chicos no sé si van a querer brindar con cerveza. Algún religioso se quiere morir, ¿no? Porque va a creer que estoy haciendo una apología, pero no, ya vamos a soltar una calculadora. Me va a preguntar para qué, ¿no? No. Bueno, en fin, chicos, ha comenzado, bueno, ya pasamos los 2 debates presidenciales. No sé qué sensaciones le han despertado a ustedes al respecto. La verdad es que, a ver, hoy por hoy a la gente la veo como mucha indecisión, o a veces te dicen, che, yo lo votaría a Mengano, pero no estoy seguro. Es el caso de Milei, por ejemplo, ¿no? Que a ver, si usted quiere, chico, me interrumpe, ¿no? Este es un debate. Pero, por ejemplo, ¿no? En la pandemia fue donde él más empezó a sobresalir, más allá que ya venía con los programas mediáticos, pero para el tipo que no ve los programas de América, todas esas cosas, no está ni enterado de Milei. Y en la pandemia, por fruto de las redes sociales, que vaya la casualidad que me hacía acordar mucho, por ejemplo, a las elecciones ganadas por Obama o en Egipto, que por las redes sociales derrocaron un gobierno, Milei se hizo muy fuerte por las redes sociales, por fruto de eso, y tomando un provecho, si se quiere, cuando la pandemia sacó a la luz muchas falencias que este gobierno actual estaba cometiendo, ¿no? Por ejemplo, la cuarentena, si se quiere, que cuarentena se habla de 40 días y no cuarentena de 172 días encerrado, de una época donde teníamos que marcar tarjetas, si se quiere, cada vez que cruzábamos un puente porque nos controlaban. A ver, esto lleva para ampliar muchísimo porque acá involucra también a una de las candidatas que han estado en el debate y que estamos viendo en imagen. Pero lo de Milei fue muy provechoso esa época, ¿no? Porque salió a la luz, se hizo conocer sus ideas y ahí empezó a lo que algunos le llaman la moda libertaria o la moda liberal. A ver, ¿a qué no le gustaría tener esa fuerza, ¿no? de llevar ciertas ideas y que impacten a la gente? Bueno, Milei lo logró, empezó a convocar mucho a la gente joven. Y una de las cosas que a mí me ha pasado personalmente, que vos, Joel, hemos ido, si querés decir, tuvimos de pasada, no sé, pero a mí por curiosidad quise ir a verlo cuando estuve en el patio Olmo. Ah, sí. Y Sí, estaba ahí. me acuerdo de la foto corta, pero bueno, en fin. Habíamos ido al patio Olmo y me llamó mucho la atención que había muchos jóvenes. Pero no eran jóvenes que iban con la botella de vino, pibes como mucho, viste, que eran de la Viva la Pepa. Sí, eran como jóvenes que iban a buscar realmente nuevas proposiciones, ¿no? Exactamente. Porque es como vos decís, ¿no es cierto? Milei surge de entre todo esto en las redes sociales, él se empezó a hacer más conocido y empezó así también a insertar todas las opiniones que él tenía como ideologías políticas, ¿no es cierto? Y vos sabés que tiene que ver muchas veces los jóvenes, por ahí es como que por lo general, viste, gente ya de décadas, viste, que están personas ya jubiladas, personas mayores, se podría decir, por ahí contraatacan el sentido o hacen minucia, digamos, a las cosas, a los jóvenes, a las decisiones que toman los jóvenes.
pensando que sabe él, que sabe hacer, por qué votan a un loco y desquiciado y todas esas cosas. Pero, a ver, nosotros sí tenemos, a ver, los jóvenes, yo también como joven puedo decir, sí tenemos y sabemos perfectamente lo que está pasando a nivel social. Sabemos qué le está pasando también a la Argentina, a nuestro país. Y los políticos de hoy en día, que son vigentes ahora, si se puede decir los políticos, porque no sabemos si está o no está, por ahí ahora el que los podemos escuchar ahí más que todo es a Massa, viste que, Claro, sí. pero el presidente brilla por su ausencia. Sí, aparece para hacer una denuncia, ¿viste? Ahí está, y ahí aparece. Sí. Claro. Sí, emerge justo en ese escenario como viene comentando Joel. Y una cosa en particular que a mí me llamaba la atención es ir recorriendo las calles de la zona centro, de los diferentes barrios, mirar, por ejemplo, el tema publicidad, todo lo que tiene que ver con pancartas, cartelerías y demás, y no encuentro nada de Milei, por ejemplo. Bueno, entonces, el tipo, como dicen ustedes, fue estratégico y apuntó a una población que está emergiendo, que son chicos que se están introduciendo en la vida política a través de aquello que atrapa a los adolescentes y a los jóvenes, que tiene que ver con el tema de redes sociales y demás. Yo creo que nosotros, si hacemos un análisis de la cantidad de horas que, por ejemplo, usamos redes por día, imagino que, no sé, una cuarta parte del día seguramente estamos conectados a internet y quizás, no sé, la mitad de ese tiempo en las redes sociales. Entonces ahí fue que apuntó Milei y por eso empezó a generar este segmento de nuevos votantes que, como dice Joel, están cansados quizás de lo tradicional, de tantos fracaso tras fracaso, de lo que tiene que ver con peronismo, radicalismo y las diferentes formas como el justicialismo y demás. Y es por eso que se le está dando este voto de confianza a este candidato que, si bien sigue generando repudio para algunas personas, días atrás, por ejemplo, conversaba con un muchacho que me decía, yo antes era peronista, incluso en mi casa tenía una unidad básica, Mira. y ahora lo voto a Milei. ¿Pero por qué? Porque es atravesado por las circunstancias. Tenés, por ejemplo, el caso del dólar, teniéndolo a Massa como ministro, que te despertás y lo tenés a 1.000 pesos, entonces sí, te moviliza y te hace cansar y buscar otra alternativa. Bueno, un detalle importante de ahí, por ejemplo, como citamos lo que pasó en el Patio Olmos en esa época, en ese año, debe haber sido en noviembre del 2020, que él venía con Esper, que casualmente Esper luego, bueno, se vende a Juntos por el Cambio. La cuestión de que él, como te digo, ¿no? Yo veía muchos chicos, porque, a ver, hoy está pasando últimamente con más que todo los adultos, la generación de los 50, la generación de los 60, esos años, ¿no? Que hay, es decir, como una cierta chicana, como diciendo, sí, mirá, guarda, nosotros hemos vivido 4 periodos, hemos vivido todos los años, le hemos vivido, sí, ya sabemos que le vivieron, pero no chicaneemos, a ver, en el sentido de que el voto joven no tiene ni idea de lo que votan. Yo quiero hacer alusión a esto, lo que pasó en esa época, en el Patio Olmo, por ejemplo, como decíamos con Joel, había chicos que eran estudiantes, chicos con unos estudios, que voy a decir, un rango académico importante, que indudablemente a mí me daba la impresión que se lamentaban de decir, estoy estudiando algo que no sé si lo voy a poder ejercer en mi país, estudiando algo que no me da garantía de nada a cabo, que no sé que no lo voy a poder ejercer. Hay chicos, yo por ejemplo, que conozco, que son periodistas deportivos, lo que fuera, y que hay pibes que están parados y están haciendo otra cosa, y voy a decir, ¿para qué hemos estudiado algo si al fin y al cabo no lo puede ejercer? Bueno, por toda esta, a ver, irresponsabilidad que generan los gobiernos, que lleguemos hoy en día que el dólar está en 1.100 y capaz que este video lo ves de acá un par de semanas y capaz que el dólar llegó a 2.000, no sabemos, esperemos que no sea profético. Pero la cuestión de eso, ¿no? De la chicana de los adultos, de este ninguneo de... No queremos compartirnos tampoco en un programa de adolescentes, ¿no? Como hacían los Simpsons, pero... como hacían los, ¿viste? En contra de los adultos. Pero de menosprecio el voto joven. Hay medios, por ejemplo, hegemónicos, por ejemplo La Nación, que hablaba mucho de que los votos joven, como que no saben a quién votan. Milei fue un tipo que llevó las ideas, tuvo convicción, puede estar acertado o no. Hemos votado durante 4 décadas, durante 40 años lo mismo, y siempre votaron mal, seamos sinceros. Entonces, a ver, los chicos vieron quizá a los jóvenes algo diferente, algo que creen potable. Adrián dice, hubo un tipo que era peronista y ahora dice que va a votar a Milei, entonces hay algo que generó. Y aparte hay una cosa que es muy cierta,
lo que pasó en la cuarentena denudó por completo muchas falencias de estos gobiernos. No solamente el gobierno de Alberto Fernández, sino que también el gobierno de Macri, que muchos sostienen también que los últimos años de Macri fueron pésimos, las pasaron mal también en lo laboral. Instalando sistemas, modelos que quizás de trabajo que en el país no estamos ni siquiera en condiciones todavía, estamos muy atrasados. Es como decir, no podés implementar modelos de primer mundo cuando en Argentina todavía usábamos la tecnología 4G o 2G, ¿viste? Pero es eso, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, vamos a hablar de Patricia Bullrich, por ejemplo, que encantaría ir bien andando en cada uno, ¿no? Pero se me hace inevitable. Pero, por ejemplo, Patricia Bullrich fue una de las que, tanto que hablaba, por ejemplo, Milei, que decía de que él quería que las escuelas se cerraran o que esto y que el otro. Bullrich, por ejemplo, quería de que fueran casa por casa a ver quién se había vacunado o no. Eso, y es más, nunca nos olvidemos de la imagen de la reta al lado de Fernández, ¿no? Más allá que por una cuestión gubernamental, a ver, correspondía, ¿no? Y esto ya después vamos a ir al tema de Barrio Nuevo. Pero la cuestión es que, si me va a decir que eso no es una medida autoritaria de decir ir casa por casa para ver quién se vacunó, ¿no? Hay gente que no quería vacunarse y no tenían la voluntad de hacerlo. Y ha pasado que ella quería promover eso. Está todo muy desvirtuado. Yo creo que la gente hoy en día, con Milei, por ejemplo, despierta como decir, bueno, lo voy a votar, pero la verdad que no estoy seguro. Hoy en día, hoy es el comentario. Hoy en día, con el dólar a 1100, el gobierno oficialista culpa a Milei por el aumento del dólar. Ahora yo digo, ¿no? Antes era Macri la culpa, antes era Mengano la culpa, siempre hay culpables. Y no hay mea culpa. Y hoy en día hemos visto en un debate un Sergio Massa, que la verdad, primero en el primer debate, por sobre todo, ha demostrado tener una cintura política que esquivó todos los bollos. El problema es que en el segundo debate lo masacraron, ¿no? Claro. Pero fue como que, a ver, no hubo una buena lectura tampoco de las cosas. Acá fueron provechosos por el tema de Insaurralde, pero acá te deja muy abierto el panorama y a la vez es como que, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo los 5 ahí protagonistas, ¿no? Por ejemplo, en el primer debate, Bregman. La Bregman fue muy astuta. A ver, no estamos diciendo que uno esté a favor de la ideología, porque la ideología de izquierda es muy anti-Dios. Pero Bregman mostró una cintura, viste, muy aguerrida, que justificó quizás porque del Caño quedó como vice, ¿no? Sí, hay cosas también que justamente la parte del sur, vendría a ser la zurda, que ha dicho también cuestiones. Hay cosas que quizás se queda callada, pero hay otras cosas que lo termina desmantelando por completo, que hablaba justamente de lo que vendría a ser la guerra y que ella estaba a favor, estaba en contra, digamos, del ataque a Israel y cosas así, como uno dice, hermano, para. A ver, hay muchos asesinatos, murieron muchos de esa persona y vos querés y le echás la culpa a Israel, que Israel hace esto, que aquello. Yo creo que hay cosas, hay cuestiones, ¿no es cierto? Hay puntos de vista que por ahí uno puede rescatar de lo bueno, pero sabemos perfectamente, a ver, más allá, vos hablabas, más allá de lo que tiene que ver con las aficiones, ¿no es cierto? Del partido político que uno vaya a entrar. Yo no es que tenga una afición directa, ¿no? Pero por ahí lo más razonable o lo más rescatable para mí, digamos, en punto de idea económico, también de forma sociocultural y cómo promueve también la educación y un montón de otras cosas, me parece que lo más razonable podría ser hasta ahora. Y creo que la misma audiencia también es como que la vale de esa forma, más del 40%, creo que tuvo Milei en ese sentido. Estoy hablando de Milei, ¿no? Y después creo que no citaba Schiaretti por ahí cerquita. Pero ahí te vas fijando que Massa es más de lo mismo. Es como sabe decir Milei, a ver, ¿qué queremos votar? Lo mismo que ya hicieron. ¿Qué nos trae a nosotros la fiabilidad? Que ellos van a poder cambiar algo que ya están gobernando de hace mucho tiempo y no lo han cambiado. Si no lo han cambiado antes, tampoco lo van a cambiar ahora. Y Bullrich no comprende o no te queda claro lo que quiere decir o qué lo quiere acentuar, digamos, ¿no? Sí, bueno, por Bullrich por poco te dice, vayan y pregúntenle a Melconian. Sí. porque a ver, es el problema, porque si vos sos la cabeza de un modelo político, de una propuesta, sos el líder. Ahora, si vos no sabes en cada eje qué es lo que vas a hacer, y en uno de esos vas a decir, no, anda a preguntarle a Mengano porque él sabe lo que va a hacer, estamos en grave problema, porque me acuerdo de un técnico de fútbol, creo que era Madelón, que decía en una revista del Gráfico, que el técnico es como el capitán del barco, ¿no? Si el capitán del barco lo ven transpirando, no sé qué va a pasar con los tripulantes, ¿no? Bueno, ahora, si el capitán del barco no sabe por qué lado ir, o no sabe cómo manejar el tremenda bestia, lo
que están atrás de él van a empezar a preocuparse, a decir, loco, nos tiremos al agua, nos ahoguemos antes que nos ahoguemos con él, porque la verdad no sabe que así estamos más perdidos que no sé qué personaje, pero la cuestión, es el problema, ¿no? Y, por ejemplo, Bullrich en los debates ha mostrado muchas falencias, muchas, y hay, sin contestar también, ¿eh? Porque no, hay cosas que ella, está bien, hacen su demagogía, hacen un montón de juego de palabras, pero nunca llega al punto, ¿viste? Por ahí le hacen preguntas y nunca termina, digamos, respondiendo, digamos, a la pregunta básica, sí, para clarificar más que todo a las personas que le están escuchando, porque la gente quiere eso, quiere escuchar, digamos, qué propone, qué ideas hay para tener un país mejor o para sobrellevar esto de la mejor manera. Adrián, no sé si Sí, querés sí, contar algo. justo pensaba esto de Bullrich. El tema de la nebulosa en lo que tiene que ver con propuestas, ¿no? Y el atacar directamente al opositor simplemente por ser opositor me hizo mucho ruido. También pensaba, por ejemplo, las chicanas con Schiaretti y el tema este de que la gente está cansada de tanto centralismo, que fue mucho lo que marcó Schiaretti, por ejemplo, el tema de los recursos que se destinan mayoritariamente para la provincia vecina de Buenos Aires. Muchas propuestas ligadas a seguridad, por ejemplo, que Bullrich te dice que va a ser un penal de máxima seguridad y los va a meter a todos presos y demás. Y por ejemplo, atacaba mucho a Milei por un candidato que está en el frente de Milei ahora y Milei le dice, vos que tanto hablas del cambio, tenés que darte cuenta que las personas pueden cambiar y vos también tenés tu gente sucia en el partido y demás cosas así. Entonces, es como dice Joel, se pasó gran parte del debate atacando a los opositores, pero no llegando de plano a la cuestión de fondo de las ideas. Y a mí me hizo ruido esto del tema de la seguridad. Schiaretti, por ejemplo, cuando te dice que va a ser ¿cómo es? Como un FBI o algo así acá en Córdoba, y con Bullrich tirándose por el tema de la seguridad, fue un desastre. Sí, bueno, y acá en Córdoba tenés esos autitos que no sabes si están filmando, pero en lugar de prevenir el crimen, primero los filman para que después vaya la policía. Es como una incoherencia total, ¿no? Y es la famosa sensación de seguridad. Lo de Schiaretti, sí, a ver, he visto comentarios de la gente, a ver, hay mucha gente que ningunea mucho el tema de las redes sociales, pero la realidad que vos ves en la calle es muy distinta a la que la ves en las redes. Hoy en día el mundo transcurre todo en las redes sociales. Y en los comentarios, por ejemplo, ha ocurrido que muchos por ahí han declinado mucho el favoritismo a Schiaretti. Hasta el comentario gracioso de decir, lo adoptaste como mi abuelo, ¿viste? Pero como que ha generado un cierto convencimiento que logró quedar bien parado, incluso mejor que Randazzo, ¿no? Cuando se hizo el debate de los vices. Pero lo que sí fue muy centralizado, Schiaretti, ¿no? Con Córdoba, ¿no? Y a la vista está que todas las cosas que hemos visto en Córdoba últimamente, con la millonada de pesos que se ha gastado también, indudablemente fue para mostrar como una carta de presentación de decir, bueno, si quieren vengan turistas, vean cómo quedó Córdoba para que vean que yo lo que dije en el debate está correcto, así en el 22 van y me votan. Pero fue como muy Córdoba, si bien apuntó muy al federalismo, que por poco me hacía acordar mucho a Nuchitelli en el 78 cuando y metió a los clubes del interior a jugar el Nacional. Pero la cuestión de que, en cierta forma, Schiaretti ha generado y ha quedado bien parado para las personas que no lo conocen, ¿no? En Córdoba ya sabemos cómo es el asunto. Pero a la vez parecía como un debate muy basado en qué sentido, como que seguía haciendo reclamos de la deuda de la nación con Córdoba, ¿viste? Como que seguía muy en lo mismo y después el otro presidencial en su forma de candidato, de mostrarse, de venderse, quizá era más como para decir, bueno, tengo que estar ahí permaneciendo en algún poder, en algún cargo. Pero salió aireado, quedó bien visto por ciertas personas que por lo menos yo los comentarios en las redes sociales he visto que ha jugado muy a favor. Pero, a ver, hay que ser... A mí me pasa, por ejemplo, ¿no? Que cuando defiendo algunas posturas o posiciones que por ahí expresa Milei, que a él le jugó muy a favor en esa época, este pseudo discurso del odio, como muchos dicen, que creo que él reflejaba el descargo y la bronca de la gente, y él terminaba representando todo eso, ¿no? Y creo que eso mucho la gente lo terminó comprando. El tema es que, a ver, hay una cosa que es cierta, a mí me ha pasado, ¿no? Que vos comentás algo a favor y piensas que sos fanático, o sos fanático o sos liberal.
Y esto yo quizás muchos cristianos por ahí están viendo esto y dicen, bueno, esto están haciendo apología que hay que votar Milei. A ver, gracias a Dios no vivimos bajo una pauta y no están pagando un partido para hablar bien de Mengano. Pero, y tampoco uno se ata de la moda liberal. La cuestión es que, por ejemplo, a mí en mi caso, yo desde una mirada cristiana no puedo confiar en un liberal. Si vamos a hacer una analogía, por ejemplo, los saduceos eran liberales, por ejemplo, ¿no? Y sabemos cómo terminó la historia, ¿no? Con los saduceos y los fariseos. Y no estoy, y acá el punto es decir, no hay que confiar tanto en el hombre. De estas 5 personas que hemos estado viendo en el debate, cualquiera se puede corromper ante el poder, cualquiera no va a fallar. Y ese es el punto. Yo veo gente que por ahí, hasta que conocen también incluso la palabra, hace un proselitismo, haciéndonos pensar de que una persona va a hacer un milagro, que el ser humano va a hacer algo sobrenatural, cuando en realidad nuestra confianza tiene que estar depositada en Dios, y no tanto en el hombre. Dios va a poner los gobiernos, será la voluntad de Dios, gane quien gane. Si hemos pasado por ciertas penurias también con ciertos gobernantes, es porque el corazón de las personas ha estado muy alejado de Dios, y las consecuencias están a la vista. Hemos pasado por tiempos muy difíciles en el país, en la provincia también, con sequía, con incendios, y valga la redundancia que se da después, ¿no? Cuando se aprobaron leyes nefastas como la ley del aborto. Y a veces es difícil escuchar a gente por ahí que te dice, sí, pues yo voto Bully porque, no sé, la apoyo. Pero también fueron promotores de ciertas leyes del aborto, por ejemplo. Ella nunca se mostró oposición a eso. Y después ve gente que son pro vida y dice, apoya al aborto, entonces mi voto es un no a esas personas. Por lo menos Milei tiene esa cosa que dice, bueno, apoyo a las 2 vidas. Muchos se burlan de algunas cuestiones. Yo he visto que habían chicos que oraban por él, no sé si han visto alguno de los videos, y él se mostró muy respetuoso. Es verdad, él tiene un vínculo con los judíos, eso es cierto. De hecho, él mismo ya lo ha dicho en varias ocasiones, ha salido en televisiones, que él mismo ya apunta más que todo, y que lee también la Torá, y que está enseñado por un rabino, si bien no me acuerdo el nombre del rabino, pero él está muy apasionado. No sé si el rabino que estuvo involucrado con el Cambiemos en una época, que fue en los primeros tiempos de Macri, unos peladitos. No me acuerdo. Si me parece que es ese, creo que es ese. Pero sí, él es la Torá, bueno, él ha hecho mucha alusión a la Biblia, más que en algunas quizás no podamos estar muy de acuerdo en cuanto a las interpretaciones que le haya dado, pero si bien, a ver, yo por parte de un judío en un video, él explicaba que son muy de la onda de la ley noajida, esta ley de Noé, que son 7 leyes, son como, a ver, eso es interesante explicarlo. Porque también nos podemos llegar a encontrar, hasta no sé si esto es profético, pero nos podemos llegar a encontrar con cosas en el futuro y no se sorprenda porque puede llegar a pasar, pero que empecemos a ver ciertas inclinaciones a ciertas iglesias nuevas, si se quiere, porque bueno, por ejemplo la ley no ágida es una ley hecha es como una ley de los judíos hecho para los no judíos, y guarda con la trampa acá, porque la ley no ágida es una ley que la cual supuestamente Dios se lo dio a Noé. Y esa ley está hecha para la gente que no, digamos, no somos judíos, pero si la aceptas, sos adoptado como un hijo de Noé. Y acá la polémica, ¿no? Porque es como que una vez más se pone algo nuevo y que termina desmeritando a Cristo, ¿no? Porque a Dios llegamos, al Padre no llegamos, sino por Dios, por Jesucristo. Entonces, bueno, es como que la ley no ágida tiene eso, como que demerita. El peligro que yo puedo llegar a ver acá es que hay chicos que son muy seguidores de Javier, y hay muchos, yo he visto comentarios que a muchos le han despertado la gana de estudiar el hebreo, por ejemplo. Como que le han despertado de estudiar eso, ¿no? Y bueno, a veces el liderazgo de estas cosas tienden a llevar a arrastrar a esas cositas que, bueno, como puede ser bueno como malo, pero esto un poco para que entiendan. A ver, esto no es fanatismo, uno no está mareado ni nada por alguien, que la cual, a ver, si yo escucho la propuesta económica, el que ha sido el más coherente en ese sentido. Tal cual. Vos, Gonzalo, decías algo que también muchas personas terminan interpretando o terminan adoptando ideas llevadas también por el mismo fanatismo, y este es el punto donde yo quiero resaltar. A ver, el fanatismo es una cosa, ¿cierto? Digamos, es un pronombre, es una palabra que por ahí muchos la toman y terminan
creando en su imagen o termina, incluso eso lo terminan también sustentándolo en la vida real, Sí, sí. ¿no es cierto? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Más allá de los cristianos, nosotros como cristianos, obviamente, nosotros no tenemos que ser fanáticos, porque siendo fanáticos no cambiamos absolutamente nada, sino con la capacidad de razonar y de entender por qué lo hacemos, entonces ahí es cuando las cosas se empiezan a transformar y empiezan a cambiar, ¿no es cierto? Creo que es muy importante también, como dijo Dios, que nosotros nos encomendamos en la mano de Dios. El presidente que vaya a entrar, creemos que podría mejorar un poquito la situación adversa que estamos pasando hoy como argentinos, como el pueblo argentino, en la economía, que no nos alcanza el dinero y que llevamos a mes. Hay muchas personas que la verdad, y también el porcentaje de gente pobre ha llegado también a un margen bastante de porcentaje, ¿no es cierto?, que en aumento. Y bueno, son cosas que eso tenemos que empezar a cambiarlo, y no lo hacemos porque tengamos una aceptación por alguien, por un fanatismo, ¿no es cierto?, exclusivo, por un partido político, sino porque creemos que esta persona puede dar ciertas soluciones, o se apega a eso, ¿no es cierto? Ya sabemos, como dijimos recién, ya sabemos que de cómo estamos como argentinos, y ya sabemos también quiénes son los presidentes y los líderes de turno que hoy en día nos gobiernan, y las cosas que han hecho y que no nos han traído soluciones en absoluto, sino que fuimos en un declive contundente, ¿no es cierto?, como argentino, casi llegando a la hiperinflación, parecido también a lo de Venezuela. O sea, increíble como país que hace muchos años atrás teníamos potencia, terminamos siendo uno de los países con más inflación, casi, pero no digo parecido, pero estamos yendo, digamos, el camino de Venezuela, cuando antes podríamos estar o éramos ejemplos, ahora somos ejemplos de lo que no tenemos que hacer. Sí, somos cualquiera, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo. Sí, justo retomando esto último, me hacía pensar las chicanas que se tiraban entre Milei y Bregman, por ejemplo, sobre qué sistema económico ha sido más estable y cuál ha traído mejor resultado. Milei proponía convertirnos en un tiempo en Suecia y en los países del primer mundo, como decías hace rato. Bregman decía que eso no va a ser viable con el método que propone Milei, con el tema de la dolarización y demás, pero no proponía nada en términos de materia de política económica. Milei cuestionaba a Bregman porque los países socialistas, como decías, por ejemplo, el caso de Venezuela, Cuba y muchos otros, son los que tienen índices de hiperinflación más grandes en el mundo. Se habla mucho del riesgo país. Massa, que es actual ministro de Economía, te proponía la creación de una moneda virtual. O sea, es bastante polémico. Y todo eso incide en la realidad de la vida de las personas, porque vos te das con que tu plata vale cada vez menos, no hay políticas de alcance real que sean efectivas, querés salir, comprar alimentos, está todo cada vez más caro, los salarios tienen cada vez menos poder adquisitivo, entonces es eso, o sea, es darse cuenta de que no va a venir un mesías de ninguno de estos 5 candidatos y buscar a Dios nuevamente. Quizás estamos atravesando como en la época de José, ¿no? Esas vacas flacas, y aferrándonos a Dios llegará otra vez el tiempo de las vacas gordas. Conforme sea su voluntad, la verdad que no lo sabemos, no queremos vender falsas esperanzas, pero sí darnos cuenta de que no tenemos que poner la esperanza en el hombre, sino en Dios. Orar por cada uno de estos candidatos, orar que el que acceda al cargo presidencial sea guiado por el Espíritu de Dios y que conforme la voluntad de Dios genere lo mejor para nuestro país. Sí, mira, a mí me pasa, por ejemplo, que como mencionó también Joel y usted con esto del asunto del fanatismo, y que, a ver, que es muy peligroso, porque más allá de todo, lamentablemente, hasta los cristianos, viste, muchos luchan contra eso, la idolatría, y también hay una idolatría sectaria, si se quiere. Pero, a ver, por ejemplo, a mí me pasó que me decían, oh, pero vos sos liberal. A ver, como decía, ¿no? Una vez en un encuentro político, a uno le justifica, le digo, mira, no puedo ser liberal primero porque, a ver, como había dicho, mencionado anteriormente, los seducidos eran muy materialistas, eran conocidos liberales por ser materialistas, y sabemos lo que llevan con Cristo.
El punto es que si uno compara, el discurso liberal también tiende a ser muy materialista. Y, y yo sinceramente por dentro en el fondo también estoy repodrido, por ejemplo, del Evangelio de la Puerta Ancha, que se habla mucho del Evangelio de la Prosperidad. Lo nuestro va más para otro lado. Obviamente que hay cosas que son necesarias, pero tampoco es aferrarnos tanto a las cuestiones. Lamentablemente hoy estamos pasando por una situación que la cual muchos ni siquiera pueden proyectar una familia, hasta tienen miedo porque saben de que en el país hoy en día una bolsa de 1,5 kilos de leche para un bebé te está saliendo casi 12.000 mangos y hay que juntar 12 lucas, por ejemplo. Que hoy siquiera una ayuda de obra social, ayuda para las personas que necesitan de esa ayuda económica para ayudar a los hijos, no les alcanza, ni siquiera para un paquete de pañales de 60. Mira lo que te estoy haciendo la alusión, ¿no? Pero hoy por hoy termina siendo la persona que te termina mostrando cosas que decir, te muestras convicciones. Y hoy en día las convicciones no existen. Hoy en día se han perdido muchas de esas cosas. Y por lo menos te hablo del modelo económico que él propone, incluso hasta de la banca Simon que se ha estado hablando, que nunca se implementó en los Estados Unidos, pero que eso podría llegar a derribar incluso hasta las especulaciones de muchos poderes políticos que están vinculados también a los bancos y que esto atacaría directamente también al Banco Central. Pero a ver, por lo menos alguien te muestra ideas, y yo me acuerdo, hay un economista que tuve la posibilidad por lo menos de escribirle, la verdad, de aprobar lo que él dijo, es apellido Frigerio, que él había dicho, Argentina tiene que ser un país que tiene que tener una vocación de reforma. Y por algo, durante tantos años no le hemos tenido. Y acá no podemos atribuirle solamente a un solo gobierno, por ejemplo, a los gobiernos de los Kirchner. Porque entre un gobierno y otro estuvo el gobierno de Macri también. Y estamos hablando, yo me acuerdo, en el año 2006, si no le estoy errando, me acuerdo un profe de inglés, cita un ejemplo y dice, imaginemos que el dólar se va a 4, si bien sabemos que nunca va a pasar. Y desde ese año hasta ahora ha sido una caída, pero en declive alevoso de cómo en realidad el dólar se terminó disparando. Y otra cosa que por ahí también te convence es que en la época de la pandemia, cuando se empezó a repartir el tema de los IFE, lo habían advertido, y es economista, él lo advirtió, va a haber un efecto rebote. Al año siguiente, en marzo, empezó el dólar a dispararse, y no hubo freno, y tuvo la advertencia. Y esto no es como están diciendo muchos, que están diciendo, oh, está alentando a la gente al desconcierto. Hermano, si hasta Jeremías le han tirado la bronca porque el tipo tenía que profetizar y lloraba porque la gente no entendía, porque le terminaba hablando una pared, y recién a los 40 y pico de años pudo ver un milagro. Imagínate que entonces queda un tipo que, por decir algo, que algo del sistema, de decir, guarda porque va a pasar esto, porque es un tipo que sabe. Y otra cosa que también apruebo mucho y que me pareció bárbaro, más allá que digan, sí, todos hacemos política, de haberse puesto en una plaza y enseñar a la gente economía. Que se iba a las plazas de la ciudad de Buenos Aires a enseñar a la gente economía, y si se quiere a avivar giles, ¿viste? Como suelen decir en los criollos, y fue a avivar a la gente. Y hay gente que se despertó y se dio cuenta que había cosas que no estaban bien. Hoy no puede ser, por ejemplo, que un ministro termine ganando más y un bombero voluntario no cobre un mango. Que tengamos bomberos voluntarios, o los bomberos que ganen menos, o que no ganen un peso. Los médicos hoy en día nadie habla de las obras sociales, pero no puede ser que hoy en día la gente esté pagando 40.000 pesos, 36.000 pesos en una obra social y tienen que pagar después un recargo de 6.000 pesos a la clínica, sabiendo que estás pagando una obra social. Está todo desvirtuado y es porque también los médicos ni siquiera tienen insumos en los hospitales. Estamos hablando incluso, a ver, y podemos ir más a fondo por lo que pasó en la pandemia. Por ejemplo, Matías Almeida, cuando quería donar las vacunas para su pueblo, este gobierno no le permitió que esos medicamentos llegaran porque el Estado se quería hacer cargo. Y después tenemos los respiradores cuando mandó Lionel Messi, que se lo detuvieron la dona el gobierno. Entonces, a ver, o se quieren atribuir todo para los aplausos, pero voy a tomar una frase que dijo una vez Elorrio en un video con Gerardo Grosso, que hay aplausos que matan. Y esos aplausos que ellos buscan, terminan matando muchas cosas. Nos matan el futuro, nos matan las ganas, la esperanza de poder seguir proyectando en este país. Yo tengo un montón de amigos que se están yendo. Tengo un conocido que ahora se está pensando, ya se está por ir a Nueva Zelanda. Gane quien gane, porque ya el tipo está podrido. No puede ser que un tipo que limpie... que limpie. Creo que cualquier trabajo en otro país te lo hace digno. Acá te lo hacen indigno.
Y hoy en día un político gana mucho más que cualquier trabajador que la verdad gana de lo que se merece. No sabemos a qué esto está yendo, ¿no? Pero sinceramente hoy la gente está podrida y quiere convicciones y no una política que te diga, no, es un plan integral. Lo mismo que dijo Horacio Larreta, el del famoso plan integral, y no te supieron decir realmente qué quieren hacer. Y en un debate político, yo no tengo por qué ir a esperar a preguntarle a Melconian cuál es el modelo económico que quiere. Hoy en día habla más Melconian que Burrich. Por ejemplo, ¿quién es el candidato a presidente? Y después se ofende porque un tipo dice, no, pero yo tengo que hablar con el que es candidato a presidente, no presidenta, a presidente, y no con el que es candidato a ministro de Economía. Hablemos entre presidentes, no entre posiciones de aspirante a cargo. Está todo tan desvirtuado, e incluso también desvirtúan muchas cosas, y hay cosas que se ha hartado el tipo también de explicar, porque lo he explicado 800.000 millones de veces, pero hoy en día, a mí, a lo personal, más allá que muchas cosas del liberalismo, yo no estoy de acuerdo, pero hoy en día la balanza termina inclinando para este lado. Tal cual. No sé qué. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Uno Plan de- integral. uno- Quería saber si él iba a decir algo Es y por eso buenísimo. que lo haga. Uno de los riesgos tiene que ver con esto de la libertad individual en términos de que mi libertad no obstruya la libertad de los otros. Por ahí ese es como uno de los extremos que sí sería un poco riesgoso, pero una de las críticas, por ejemplo, que le hizo Bullrich a Massa es el tema de dar planes. Querer resolver todo dando planes. Ahora, por ejemplo, se está dando el refuerzo para trabajadores informales. Y ahí ves una política pensada para 3 millones de personas de una población de ¿cuánto? 46 millones de argentinos. Primero, que es bastante focalizada. Segundo, que no soluciona nada. Porque ¿qué haces con 94.000 pesos en 2 meses? Nada. No sé nada. Y tercero, ¿qué es eso? O sea, es un termómetro para cooptar votantes. Entonces lo que estamos cuestionando es esto, que no se haga proselitismo ni demagogia, como dijo Joel recién, y que veamos lo que hablan entre líneas, lo que se lee entre líneas, ¿no? Yo por ahí veía algunos guiños entre los candidatos y demás, y también me hacía pensar, por ejemplo, bueno, el tema de qué pasaría si se da vuelta la tortilla o si a alguno que, no sé, por ejemplo, Schiaretti a Milei le tira un guiño porque si el tipo gana quiero formar parte de su partido vendiendo mis ideales. Y no, o sea, es eso lo que cuestionamos. Bueno, ese detalle, por ejemplo, que vos mencionás, ha pasado hace poco que, a ver, se ha hablado de que Melconian se ha reunido con Massa, pero la nación te pasó media hora de la guerra de Israel. Pero, a ver, yo sinceramente hay cosas ahí que... La libertad de expresa ya casi ni existe, porque si te ponen una pauta los tipos tienen que comprar, venden las ideales por un plato de lentejas. Pero, a ver, y después se jactaban con el tema de Milei con Barrio Nuevo, de la famosa casta. Hay cosas que también ahora me estoy acordando que está bueno tocar. El tema de la casta de Barrio Nuevo, sí, sabemos que un tipo que está hace años, ¿no? Como sindical y toda la cuestión, que no es político, es sindical. Y entonces, si sacamos con esto, con Barrio Nuevo y Milei, entonces, ¿qué queda entonces para decir que Melconian se ha reunido con Massa? Lamentablemente en la política te vas a tener que sentar con gente que no te gusta. Es así. A mí me tocó la experiencia, gracias a Dios, que cuando fui a fiscalizar, me acuerdo, estuve con un chico que después me había enterado que me dice que él militaba en el partido de izquierda. Y el tipo era un tipazo, porque incluso el tipo conmigo nos reayudamos para juntar, anotar los votos en la hoja, que ahora no me sale el nombre, me van a querer matar lo del partido, pero la cuestión es que había anotado los votos, ¿viste? Para el escrutinio, y después habíamos dividido la tarea, nos habíamos ayudado, y el tipo era de otro partido, y a veces, ¿viste? A ver, ya ahí voy más por una cuestión humana también, ¿no? Que no podemos odiarnos con todo el mundo. Lamentablemente sí, después sí, nos íbamos a poner a hablar de ideología, porque nos agarramos como perros y gatos. Pero hay veces en la vida que te va a tocar. Y hoy en día, si te vas a querer meter en este sistema, en este gobierno, o para hacer un nuevo gobierno, te vas a tener que meter. A mí incluso se lo han advertido. Vos te metes en la política y te tenés que ensuciar. Y es ensuciarte en el barro y te vas a tener que sentar porque, a ver,
tampoco es meterte y saco todo, hago y deshago. Primero que sería muy dictador y segundo, ya hay cosas que ya están instaladas y tenés que arreglar y solucionarlas. Y así como Mila hizo de reunirse con Barrio Nuevo, que quizá para muchos no es del agrado y es verdad, después tenés lo de Melconian con Massa, y uno puede decir, bueno, a ver, si tenemos dos dedos de frente y a cambiemos, si tanto le gusta que hablemos bien de ellos, listo. Quizás Melconian se junta a hablar con Massa por una hipotética transición que existe, y eso en todo tipo de gobierno, existe la transición. Perfecto, puede ser. Ahora no podemos agarrar y salir con el doble discurso. No, que los reuniones no hablemos nada, pero mira, el tipo se juntó con la casta. Ahora está el otro punto, ¿no? Que lo que sí a Milei lo ha complicado mucho, que terminó siendo esclavo de sus palabras. Por ejemplo, el tema de casta, que la gente también la rebuscó y bastante bien, porque dice, listo, bueno, pero el tipo piensa un proyecto de 35 años, o sea, no, habla de la casta, pero también está hablando de instalarse por 35 años. Entonces, es como que lo termina, ¿viste? Le termina jugando en contra. Y después el tema de los políticos. A ver, acá no es problema de la, de la política, sino son de los quienes las ejercen. Porque hay políticos que son corruptos y después tenés políticos que son honestos, gentes que sacan de su bolsillo para una publicidad electoral que la ponen en la calle, y eso a las pruebas me remito porque he sido testigo, y tenés gente honesta. Entonces lo que a él le juega en contra es eso también, y que yo a él sí lo contradigo, de no tener que meter a todos en la misma bolsa, porque hay políticos que van con buenas intenciones y que a veces quizás lamentablemente no tienen el voz y voto quizás, o esa fuerza que tienen como tienen otros tipos, como hemos estado viendo acá, que lo estamos viendo en cámara, ¿no? Pero eso también, ¿no? Que a veces tiene esas incongruencias, esas contradicciones que no lo juega a favor, y que indudablemente para la oposición lo toma a favor para jugarle después, ¿no? Con una contrarrespuesta, o buscar embarrar la cancha. Pero también lamentablemente, a ver, ¿qué es lo que pasa? Una persona que no viene del riñón de la política y como que lo fue llevando, todo empezó con esa relación con Esper y Rosales, hasta que eso después se rompió, pero toda la situación, la gente, todo lo fue llevando para que se metiera en diputado y después para que fuera todo directamente presidente, porque hoy en día necesita un presidente que sea economista, porque hoy en día lo que más está premiando es el tema económico, y hay una cosa que es muy cierta, al menos desde mi punto de vista, porque todo es una consecuencia de algo, ¿no? Si se mejora lo económico, hay gente que quizás tuvieron que salir a robar para comer y nunca lo han hecho, quizás baja la seguridad, pero tenés que ir por parte. Y hoy en día lo que más está premiando es lo económico. Tal cual, tal cual. Y vos decías, mira, no, pero vos sabés que justo me quedaba hablando de lo que, pensando en lo que vos decías justo. Y vos fíjate qué ironía, ¿no es cierto? Por ahí una persona que no lo conocía a nadie y que por ahí empezó a instalarse en el lado político, y después con su propuesta, también con su intelectualidad, porque también el tipo sabe mucho lo que es economía, sabe proyectar, y como vuelvo a recalcar, ¿no es cierto? Por el momento, y eso es a nivel de audiencia, como repetí recién, el tipo muestra realmente el favoramiento, ¿no es cierto?, que él tiene de poder tener o dar con mejor claridad las respuestas a tantas preguntas que las personas se dicen, che, ¿y esto cómo lo vas a hacer? Y yo creo que por el momento lo que él hace o lo que él dice son mucho más claros que, digamos, a lo que puede llegar a decir Massa, o que puede llegar a decir Bullrich. Bueno, y los otros políticos por ahí es Schiaretti, pero después lo demás, por ahí es más de lo mismo. Podemos ver, hablemos en términos definitivos. A ver, Massa por ahí es más de lo mismo. Ya sabemos cómo es la política de ellos, sabemos que de dónde viene. Y ahí el término, viste, que por ahí se alude en son de así como gracioso por ahí, el famoso panqueque y qué sé yo. Y no sabe qué es lo que hace, si es bueno o si es malo el tipo. Solamente creo que no va a cambiar absolutamente nada. Y después hablamos también de Bullrich. A ver, Bullrich también es otra persona que su política también y su pasado tampoco no es que no ha cambiado en absoluto, ¿no es cierto? A ver, ella sigue teniendo las mismas ideales, sigue teniendo esas mismas concepciones de cómo se maneja o cómo debe llevar a una política, ¿no es cierto? Como ella hace, su pasado montonera, también ese famoso también que estaba muy a favor de la dictadura, del genocidio en aquella época, y también que aparte de las propuestas que no queda bien en claro,
de lo que ella quiere o lo que ella quiere proponer para dar un cambio rotundo a nuestro país, no pasa absolutamente nada por ahí. Y voy a decir, wow, gente que tan harto en la política y saben muchísimo, pero yo creo que lo más razonable por el momento, y no es porque yo tenga una afición, ¿no es cierto? No es que yo apunto directamente hacia un lado político o a un partido político, sino que por el momento lo que voy escuchando y lo que se van planteando, digamos, deja mucho margen y detalla muchas cosas que nosotros son preguntas, o sea, son justamente las respuestas a muchas preguntas que nosotros nos hacemos. Así es, Adrián. Sí, me hacías acordar a un concepto que es el tema de la ventana de Overton, ¿no? Que tiene que ver con cómo lo medimos entre lo deseable y lo posible y todo lo que va al medio. Entonces, acá está esta vitrina que nos muestra a los candidatos con sus pros, sus contras. Massa también con la figura que le decían que era como una mosca, que no sabes de qué lado de la ventana está. Bullrich, que la tildan de borracha y demás cuestiones, ataques personales. Sí, sí. Pero no caer en ese juego, no caer en esto de porque le agarré bronca, porque es tal, voy a votar a su opositor. Sino ser estratégicos, ser inteligentes. Y otra cosa, donde manda capitán no manda marinero, diría la frase, ¿no? Nos preguntamos, por ejemplo, en medio de todo este panorama, ¿dónde está Fernández? ¿Qué está pasando con el actual presidente? Porque mucho que se está hablando de los candidatos y hay una gestión en curso, están pasando cosas. Sí. No es ingenuo lo que está aconteciendo. Sí, no, bueno, eso lo del Alberto que ha pasado, ¿cómo es? Que tenga que aparecer por una denuncia, ¿no? Como que por una persona termina siendo el que generó que el dólar se dispare, que el mismo cuento de siempre, ¿no? Porque es la culpa de uno o porque es la culpa de otro. La gente ya está cansada y los jóvenes, por sobre todas las cosas que quieren proyectar, quieren progresar alguna vez de su vida y quieren por lo menos decir, bueno, encontramos una convicción en algo, alguien nos convence y lo bueno es que gracias a Dios no es lo mismo de siempre, ¿no? Tal cual. No sé si quieren agregar algo más, chicos. Sí, no es lo mismo de siempre. A ver, Esa frase creo que es bastante representativa. Ahí está, Ay, ¿dónde estás, Ahí Alberto? está. Vamos a hacer pedido de paradero. Apareció, para la denuncia apareció, ¿no? Ponías carteles así, pegaban la cara de la imagen de Ahí Alberto. está, mira, qué lindo, ¿ves? Mira, ahí está, ¿ves? ¿Dónde está Alberto? Así es. Bueno, estaba viendo los debates. Estuvo viendo, ¿no? Estaba de vacaciones, loco. Estuvo como escondida. No, a ver, lo de Alberto también ha sido... Yo creo que va a ser un gobierno olvidable, lo de Alberto Fernández. Yo creo que sí, también uno ha aprendido que más allá de lo que sean las personas, de no descalificar, ¿no? Pero sinceramente un tipo que siempre ha estado en contra de Cristina, después terminar siendo el presidente y estar delante me hace acordar una moraleja a mí de esto de un capítulo de Los Simpsons, no me acuerdo la temporada ni el capítulo, pero cuando vos pones de presidente a una cotorra. ¿Vieron? Y claro, ¿viste? Uno dice, ¿cuál puede ser la moraleja de eso? Claro, puede ser de que todo va a la cotorra mientras el vicepresidente hace de la suya. Y acá las pruebas no encontramos lo mismo, ¿no? Porque Alberto ha hablado mucho en la pandemia. Yo sinceramente, no sé, yo creo que si bien ha sido una época muy difícil ese año, y uno lo habla con mucho respeto porque hay gente que han perdido muchos seres queridos, pero hubieron muchos casos que no hay que olvidarse. Y esto no es para hacer justicia con mano propia, sino para ser consciente de que hay cosas que no hay que repetirlas y de saber quiénes son los que han estado. Porque incluso de los candidatos, a ver, hasta su momento, como decía, de Larreta estuvo en la época cuando también el Favaloro se mató y estaban, ¿no? O sea, eran también gestión y le dieron la espalda. Pero acá, un padre que no pudo visitar a su hija, que estaba de cáncer, encima los días de vida les tiraba para poder verlo al padre y no lo dejaron. Y era en Córdoba, y hubieron muchos casos. Y a ver,
el socialismo está muy por encima, hace que esté el Estado por encima de nosotros y viola y violenta, ¿no?, lo que es la Constitución Nacional. Y la verdad es que, por lo menos, al menos por primera vez he visto un candidato que habla de la Constitución Nacional en el podcast que había hecho Miguel, por ejemplo, para el cierre, ahí, creo que en el Atlanta Arena, no sé dónde. Pero de esas cosas, ¿no? Y va a ser un gobierno inolvidable porque se está yendo ya con la inflación de la gran flauta, con $1 que se va por las nubes y todavía no hemos llegado al 22, ni siquiera estamos llegando todavía el 10 de diciembre, pero con muchas cosas desafortunadas, en plena pandemia. No nos olvidemos el caso de las vacunas, las burradas que cometió Ginés González García, a los bebés tratándolo, a los que están en gestación como fenómeno, después el caso del vacunatorio VIP, de los privilegios de ciertos funcionarios de poder vacunarse cuando otra gente necesitaba tener acceso a ella y no tenían, de los familiares que no pudieron despedir a otros familiares porque las restricciones, la cuareterna cavernícola que nos dieron, nos privó de todo eso, y que mientras estábamos encerrados, este gobierno estaba programando hacer y aprobar la ley del aborto, que terminó pasando, que fue una vergüenza, sinceramente, que tengamos que estar debatiendo para ver quién vive y quién no tiene derecho a vivir. O sea, es un gobierno totalmente olvidable y que gracias a Dios este va a marcar el fin del kirchnerismo, porque es así. Yo creo que esto ya, incluso en las elecciones en el interior del país, donde Cambiemos también se hizo fuerte, en Chaco, en Mendoza, está marcando, ¿no?, el camino de que ya hay un modelo político, si se quiere, que ya se está terminando, incluso con una inclinación también muy desafortunada, si se puede llegar a hablar incluso en política a nivel internacional, con el famoso acuerdo con Irán. Entonces yo creo que esto indudablemente se están yendo por la puerta chica, con 4 años que va a ser para el olvido, y que hoy en día la gente necesita agarrar la soga para salir de esto, y que lamentablemente, bueno, todo esto también es una consecuencia de algo. Mientras nosotros sigamos apartando la vista en Dios y todo ello, y que sigamos creyendo en el hombre, y la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre porque su vida es un soplo nada más. En el libro de Isaías lo menciona, y también hasta un salmo lo dice. No es depositar. Y lo que somos mensajeros de la palabra, que somos maestros de la palabra, y lo que lo son, no hagamos proselitismo que un milagro va a venir por una persona, porque no va a pasar eso. O sea, a ver, Dios lo va a poner, y nuestra confianza tiene que estar en Dios, porque el hombre, lamentablemente, a veces el poder los corrompe y a veces llevan a cometer errores, ¿no? Acá creo que cometí inconscientemente. No sé si quieren agregar algo más. Y si no... Sí, es bastante interesante. Justo me hacías acordar, bueno, la pandemia más larga del mundo, eso no hace falta repetirlo. Argentina, materia de estudio para diferentes naciones, porque a pesar de tantas crisis, siempre sale adelante. Es un pueblo bastante luchador. Sí. Y sí, yo creo que ya no nos quedamos más en casa, ¿no? Salimos a trabajar, salimos a ponerle el pecho a la vida, buscar el día a día. Nos hablan de una agenda que se quiere instalar, que te prometen trabajo, te prometen salud, te prometen educación, te prometen muchas cosas. Pero la verdad, me cambia el tono de la voz, ¿eh? No, porque claro. Miren, si ven el Zócalo, hay algo que está apareciendo lentamente ahí. Ahí, lo mandamos, a ver. Porque me sorprendió algo que lo mencionó, si no me estoy equivocando ahora y la memoria no me falla, la Agenda 2030. Se habló de la Agenda 2030, y la gente tiene que estar muy atenta a esas cosas, porque en los papeles es bellísimo el proyecto, ¿no? Un proyecto de paraíso, de alegría, que, no sé, bueno, con una manzana ahí puesta en un árbol, qué sé yo, te la figuran como algo perfecto. Ahí. Pero lo que estamos viviendo en estos tiempos, por ejemplo, como venimos mencionando recién, el asunto del tema del aborto y todas estas agendas de estos movimientos que se están armando, es parte de ello. Joel. No, está igual. Es como ahí vos justo decías, parece wow, estupendo, parece lo mejor que le puede llegar a pasar, digamos, al mundo, en realidad, viste, aplicar estas concepciones. Pero no sé si yo veía un video por ahí,
y justo aludía a ver a Agustín Laje. Él decía, está bien, todo sorprendente, todo maravilloso, pero hay que fijarse en la letra pequeña, ¿viste? Cuando firmas un contrato y, Sí, y no sí. sabes lo que estás firmando. Fíjate lo que dice ahí en lo pequeño, porque más allá de esta agenda, lo que sí proponen estos líderes mundiales, que las metas globales para acabar con la pobreza, proteger el planeta, garantizar también la prosperidad para todos, ¿no es cierto? Pero también esto a la vez traen otras cosas, ¿viste? Otros materiales que es anti-Dios, ¿no es cierto? Nosotros como cristianos obviamente que no los aceptamos y tienen que ver también con, sigue atrayendo, digamos, las diversidades, las ideologías en las escuelas, adoctrinamiento, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esto, el tema de las ideologías que quieren implantar y quieren seguir, ¿no es cierto? Coerciendo, digamos, las mentes de las criaturas y no solamente eso, sino que también sacan la potestad a veces de aquellos los que están o los protegen, estamos hablando de los padres, ¿no es cierto?, Sí, a sí. los niños y le quieren sacar la autoridad y quieren tenerlos para ellos y hacer lo que ellos, ¿no es cierto?, y bueno, y toda esa cosa que demandan lo que es la agenda del 2030, que ya lo quieren hacer, lo quieren empezar, quieren caminar en eso para ya, digamos, decir en el 2030, bueno, ya tenemos esto y así es como lo vamos a manejar, y sin hablar, y mucho de aquellos famosos también palabras conspiranoide, por decirlo de una manera, por ahí se dice también de un gobierno único, ¿no es cierto? Sí. No, porque también escuchaba por ahí, en una de las cosas, las personas que van a un país, ¿no es cierto?, un extranjero, quieren ser, o pasarse como si fuesen legales en ese país, así como si nada, ¿viste? Y termina, digamos, adecuando las mismas condiciones legales como el mismo compatriota o el mismo persona del país, ¿no es cierto? Es decir, yo soy argentino, viene otra persona de otro lado y él comparte lo mismo, absolutamente lo mismo que nosotros, porque bueno, viene y le damos ese... Y bueno, todo ese mecanismo que quizá ustedes ya lo van a profundizar un poco más, son las cosas que se vienen en un futuro y que tenemos que tener cuidado, que tenemos que estar, sí, encomendados en las manos de Dios. Yo creo que el Señor nos ha dado inteligencia, sabiduría para que nosotros no nos dejemos llevar por estas ideologías o estas terminologías mundiales, por líderes mundiales que quieren implementar en la vida social y que también nos conducen, ¿no es cierto?, a que nosotros debemos despertar y estar atentos y sobre todo velar. Estar atentos, velar. Y una cosa que a mí, por ejemplo, me viene haciendo ruido con todo esto del progresismo y demás, es el tema del ecumenismo y del nuevo orden mundial. O sea, esta agenda es progresiva, buscando eso, buscando instalar un nuevo orden mundial a través de, ¿cuánto eran? 169 metas, si no me equivoco, en 17 objetivos de desarrollo Sí. sostenible. Bueno, y vos fíjate que a mí me llama la atención porque cuando vos buscas la imagen de la ONU, el formato y la tipografía de las letras y todo. ¿Quién fue el que tocó el tema de la Agenda 2030 en el programa, en el debate? Fue Schiaretti. Schiaretti. ¿No te parece familiar el formato de la letra? La tipografía, los colores, el celeste, el arco iris. Todo ploteado, los hospitales, ¿No te hace los muy familiar? móviles. Porque la Con tipografía, esas para colores, los que no claro. conocen, por ejemplo, es el famoso palo seco, que lo diferencia de la serifa. Por ejemplo, ustedes leen Agenda 2030 en el Zócalo, ese es un palo seco. Bueno, acá ellos usan también ese mismo. Y muy... A ver, yo cuando vi los colores dije, esto lo estoy viendo en Córdoba, ¿viste? Y se dio justo que Schiaretti tocó ese tema. Y estábamos, y bueno, hubieron denuncias también acá en las penitenciarias que están haciendo estrago con el tema de los abortos, pero la cuestión que, a ver, esto se está gestando en silencio entre comillas, pero lamentablemente estamos ante una minoría muy chillona y que lamentablemente se hacen escuchar, pero que esto va a desembocar en que tenemos que debatir sobre la ley de la pedofilia, es una vergüenza. Pero por eso le digo, gente, siempre me acuerdo una frase que estaba en el bar ahí de Cafecita, que debe haber sido de Velar, porque estaba al lado de él, la frase que decía, pueblo, piense era. Y la verdad que ese es un tema que a mí, por ejemplo, me parece perfecto, porque hoy en día realmente pensamos nosotros, realmente reflexionamos, nos dejamos, se está muriendo la computadora. Pero en fin, siempre me acuerdo de esa frase, ¿no? Y hoy en día también, yo creo que por eso me gusta mucho y no quiero que se ninguneen a la juventud que está defendiendo una posición
por lo menos la tienen la convicción. Y a ver, no es ni siquiera de fanatismo, es una cuestión de que los pibes también ya quieren ejercer lo que han estudiado. Hay chicos que están cansados de laburar de algo que no se han formado ni capacitado. Entonces, queremos un país próspero, un país que la cual tengamos la ilusión de poder decir, bueno, podemos proyectar sin tener miedo o con que nos pueden ya salir los políticos, ¿no? Y que después te salgan con el yate gay ¿cómo es? No me sale el apellido ahora, mira cómo se llama mezquino este muchacho. La cuestión de que, Insaurralde. La cuestión que, bueno, a ver, eso de la Agenda 2030 a mí me sorprendió. Y justamente venía una persona que bueno, Milei estuvo muy opuesto a eso, porque venía de una persona que me acuerdo que en el primer debate mostró como una especie, viste, de alianza que parecía, viste, entre Milei, porque Schiaretti dijo, ¿no?, que acompañaría cualquier cosa que sea el beneficio para el país. Pero bueno, vamos a ir con el cierre, chicos, porque se está enfriando la sopa. Pero antes de eso, quiero cerrar con esta imagen que un dibujante cordobés lo hizo. Vamos a sacar el zócalo. Lo vamos a sacar. A ver, esperen un poco porque esto... Ahí está. Vamos con la imagen de este dibujante cordobés, Fernando González Jr. Eso fue el debate en el último... Está buenísimo. Creo que es el mejor resumen de lo que ha sido el último debate, ¿no? Primero, los dibujos iguales, lo han hecho pero espectacular a cada uno. Talento, Sánchez. Talento, la verdad. Tremendo crack, ¿no? Que bueno. Uno de los que también trabajó en el cómic de Rescate, que bueno. No, eso no vamos a hablar de China. Le mando un gran abrazo a Junior. Digamos que le robé la foto para compartirlo, pero la verdad que yo creo que quiero cerrar el debate del debate con esta imagen. Con esta imagen de lo que ha sido entonces el último debate ya a las vísperas para las elecciones 2023. Bueno, chicos, entonces ustedes, un gustazo como siempre. Sí. Un gustazo, agradecido por que nos acompañen una vez más. Siempre es un placer trabajar con vos, Joel, con vos, Gonzalo. Además está de decir que constantemente estamos aprendiendo y que bueno, es la idea de un debate, no discutir o querer imponerse o buscar quién tiene la razón o no, sino esto, exponer diferentes puntos de vista y llegar a un horizonte común. Así es, Joel. Así es, tal cual, chico. Bueno, también ya está, como decimos, está enfriando la sopa. A ver, voy a ser muy rápido y concreto. Se muere la compu. Y se caía justo ahí la compu. No, a ver, sí. El punto de vista de hoy fue justamente dar una perspectiva de lo que ha sido el debate. Muchas de las personas ya sabemos, viste, las proposiciones que ellos lo han hecho, ya lo han manifestado a nivel público y muchos ya estarán enterados, ¿no es cierto? Pero por ahí lo ideal es que nosotros volvamos a recalcar lo que se han hablado un poco con diferentes tipos de ideas, pero sobre todo mantener confiado de que, bueno, a ver, nosotros esto lo hacemos para Dios, ¿no es cierto? Tratamos de abrir a los ojos sobre todo a los cristianos, que por ahí no se dejen llevar por ciertas ideologías políticas, sino que más bien tengan su mente y concentrado en las cosas de Dios, ¿no es cierto? Yo creo que, así como le pasó a Elías, que en su momento, en la sequía, ¿no es cierto?, de los 3 años y medio, que vino un cuervo para alimentarlo y darle de beber, yo creo que el Señor tampoco a nosotros nos desampara para nada. Entonces, si nosotros tenemos la fe y la confianza, la certeza y la convicción de que nosotros estamos asentados justamente en los cimientos correctos, ¿no es cierto?, que son inconmovibles, y en la roca viva, yo creo que a nosotros nada nos va a pasar, ni nada nos va a faltar, y el Señor no nos va a dejar faltar absolutamente nada. Y de ya también quiero decirle que es un gran gusto de compartir estas cosas con ustedes. Estaría bueno en otro momento seguir haciendo estas cosas, está buenísimo. Dan ganas de hacerlo, la verdad. Y si está lagueando la computadora, esperemos que no se la imagen, porque eso significa de que ya están en los últimos días de vida por no haberlo cargado de la computadora. Así que bueno, gente, voten con conciencia, sean sabios y recuerden que primero está Dios y la confianza está en Él y no en el hombre, pero lo que esté en el sillón de Rivadavia indudablemente va a ser la voluntad de Dios. Así que seguramente nos estaremos reencontrando en la próxima. Y bueno, oren también por Israel, que queremos hacer una pequeña alusión, pero ya con el tiempo estamos complicados. Pero sinceramente ya después vamos a tener tiempo para hacer algo referido a ello. Recuerden que orar por Israel también sos bendecidos, así que sí. Que Dios bendiga y guarde a todos aquellos conocidos y no conocidos también, ¿no? Porque los civiles también son víctimas de esta barbaridad que ha cometido
han cometido los palestinos. Así que bueno, hermanos, nos estaremos reencontrando en algún próximo especial. Recuerden que siguen los estrenos de los otros videos que hemos realizado ya más con tinte discipulado. Así que nos reencontramos en la próxima, Dios mediante. Gracias por acompañarnos y esto fue 1517.